un punto más de la pregunta que me hicieron, donde quieren como que pues, ponernos los unos contra los otros, ¿sabes? Muchos países no les gusta lo que hicimos nosotros en Venezuela y eso está bien, pero eso fue nuestro interés nacional, es decir, ok, me puedes criticar, ¿no? Pero era mi interés nacional. Es como en el contexto, ¿no? De lo que van a permitirle, ahora sí, a los que estén sumándose a ser sus aliados, si es en su interés nacional. Y estoy seguro que todo mundo, ¿no? Tenemos cosas en las que pues obviamente no les va a gustar. ¿Y qué? Esto no significa que no podemos ser amigos, que no podemos ser socios, que no podemos intercambiar. Y vaya, esto es cuando tú expresas tu opinión en todo momento, ¿no? Y hay aliados que no les gusta lo que hicimos en ese respecto, pero te puedo decir algo, es que fue necesario porque el tipo era un narcoterrorista. Y hicimos muchas ofertas para él. Y mira lo que pasó en Venezuela en los últimos meses. Y donde sí, claro, obviamente que necesitamos mucho trabajo que se tiene que hacer, pero te puedo decir que Venezuela está mucho mejor ahora de lo que hace tales días. Y este proyecto, claro que hay muchos que van a estar en desacuerdo y no les va a gustar, pero pienso que Venezuela tiene una oportunidad y eso no estaba hace unos 6. ¿Cuántos días? Bueno, es la cuestión, ¿no? La justificación y vean, difícil llegar a un acuerdo con Irán porque toman decisiones basadas en pura teología, pero vamos a intentar, ¿no? O sea, y mira, ya lo que estamos haciendo un acuerdo con Irán no es fácil porque tenemos que entender de que Irán últimamente, su gobierno y sus decisiones son hechas por estos clérigos de la CIA. Es que está como teniendo una pesadilla. Ya. Ok. Esta gente toma decisiones basadas en pura teología. Es como hacen sus decisiones. Lo mismo que el buque inundible, ¿no? En las cuestiones ustedes pues, los han escuchado, ¿no? Así que por eso es muy difícil hacer un acuerdo con Irán. Y sí, vamos a tener que intentar. Es lo que está haciendo el presidente, intentando. Y claro, obviamente, estas negociaciones presentes acá que están en camino, vamos a ver qué va a pasar en las reuniones. Pero el presidente siempre lo que prefiere es un resultado que sea pacífico, de que sea negociación, ¿no? Y el resultado es una negociación y el tema donde nosotros queremos pues hablar con todo mundo. Y pienso que hay una oportunidad acá para de manera diplomáticamente tener este acuerdo y poder resolver las cuestiones en las que nos importa y movernos hacia allá. Pero claro, todo esto va a ser difícil, ¿no? Y ahí está. Y miren acá, ¿no? Los europeos, estas callacalas en donde pues ya la cara de ella así no entiende muchas cosas. Lo que estoy escuchando, o sea, ya todos están cansados de... O sea, porque... Esta reunión del club de Toby, ¿no? De la conferencia de seguridad de Múnich, donde se reúnen las potencias europeas, Estados Unidos, todos sus aliados, era una cuestión en donde, pues era así, es que necesitamos volver y ser aliados y estar con, porque estamos ya perdieron al mundo, ¿no? Y vean, o sea, ya están hartos. Privadamente en foros como este, ¿no? Y gracias Estados Unidos, bla, bla, bla. Y vean, nada más para que vean esta situación. Esta Alexandra Ocasio-Cortez está molesta porque Marco Rubio dijo que los vaqueros vinieron de España. Vaya, la palabra vaquero es literalmente española. Esto no es la trampa que ella cree, ¿no? Y es la cuestión de la ideología y todo esto, pero al fin y al cabo sigue siendo más de lo mismo. Vean esto, aquí cuando le decía Elena Villar, ¿no? Mira, esta esperanza de esta izquierda progresista, la cual estamos viendo en Mario Delgado,
vamos a ver si esto no está también lo que quieren impulsar para que cumpla Claudia Sheinbaum esto, ¿no? Y se quede nada más en una izquierda con nada de mujer, ¿no? Miren, estadounidense no solamente no condena la intervención militar en Venezuela que supuso el secuestro y arresto de su presidente, sino que critica a Trump por haber dejado al régimen de Maduro intacto. Y por si fuera poco, Alexandria Ocasio-Cortez deja constancia de que no sabe situar a este país en el mapa. Este establishment demócrata imperialista en esencia, ya sí son, ¿no? O sea, no entienden a las naciones a donde llegan a saquear, no les importa ponerse en sus zapatos, y ellos al fin y al cabo, ¿qué son? Porque como Marco Rubio, ¿no? O sea, los ves y dicen, ay, mi herencia europea, que no sé qué, pero son latinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les decía de esto? De Stephen Candy, ¿no? El personaje de la película de Django Desencadenado, interpretado por Samuel L. Jackson. ¿Cómo son? Y cómo es que son, o sea, protegen más al amo de una manera rabiosa, y cómo son en contra de los suyos, ¿no? O sea, así está. ¿Cómo se llama esta? Bárbaros en Netflix, donde están estos que son de estas tribus germanas y toman a uno que se llama Arminius, ¿no? Así le ponen y lo educan los romanos y todo, y al final lo ponen como uno de sus líderes para conquistar esos territorios, ¿no? Y es así como ellos, es lo mismo, o sea, desde que son pequeños los van educando y demás, y al final pues se sienten más gringos. Ya ustedes vieron la diatriba de Marco Rubio y demás, vean ella, o sea, simplemente son wokes, pero es lo mismo. Conquistar, y cómo es posible que no tumbaron al gobierno de Maduro. Y oye, ¿qué dijo Donald Trump? Estamos trabajando excelente, porque mientras que cumplan los intereses de Estados Unidos, sobre todo de Donald Trump, no me importa la ideología que seas. Bueno, y en el contexto de esta izquierda woke, que no es izquierda, la cosa es que tienes que apegarte totalmente a los preceptos de ellos, ¿no? Su ideología woke y demás, ¿eh? Y de hecho, Rubio y la administración Trump dejaron al régimen de Maduro intacto. Así que incluso cuando estamos viendo las cuestiones de moralización, es donde pues literalmente están ignorando los resultados electorales. Pero también, ¿sabes? Tenemos que entender, ¿no? Cuando vienen por uno, vienen por todos, ¿no? Mira, por esto es que la izquierda venezolana nos da igual si gana demócratas o republicanos. De hecho, los republicanos son bocones y te dicen lo que te van a hacer. Los demócratas fingen ser tus amigos mientras te clavan una puñalada por la espalda, ¿no? Digo, al fin y al cabo, Trump es lo mismo, ¿no? Y eso sí, pues, Marco Rubio, lo que te van a hacer, lo dijo completamente acá, ¿no? Miren acá. Somos parte de una civilización, la civilización occidental, y donde estamos atados los unos a los otros por los lazos más profundos que podemos compartir, forjado por siglos de historia compartida, de fe cristiana, cultura, herencia. El tema de que nos parecemos, nuestros ancestros y los sacrificios de las proezas que hicimos en conjunto, para la cual nuestra civilización nosotros compartimos, ¿no? Y así, vean, en este discurso Rubio fue una sinfonía esquizofrénica de este pesimismo cultural, una crítica al internacionalismo liberal del fin de la historia, envuelta en el mismo choque de civilizaciones que mantienen dividida a la humanidad. Esa es la misma cosmovisión que Rubio afirmaba rechazar, pero que simplemente invierte choque de civilizaciones y el fin de la historia. Son dos cabezas de la misma serpiente oligárquica. Rubio es una oposición falsa que ofrece la imagen espectacular de la enfermedad mientras se presenta como la cura. Es un hombre atrapado en el argumento de otro, incapaz de imaginar un futuro más allá de las categorías que le dio la oligarquía. Él enmarca el futuro como una contienda entre Occidente y el resto. Y ojo, que se entienda, Occidente nada más entiéndase Estados Unidos y los europeos que tengan la capacidad, ¿no?, de mantenerse al ritmo.
Aseguran el conflicto que va a bloquear la infraestructura a gran escala y la cooperación científica necesaria para impulsar en todo el planeta. Su insistencia en que el motor del desarrollo debe de ser la civilización occidental etnocentrista y estrechamente no definida ignora el hecho simple: una población menguante, envejecida, es la sentencia de muerte de una economía física. ¿Por qué? Porque bueno, la gran mayoría de estas naciones en Europa tienen una tasa de natalidad cercana a 1. Es devastador porque si no tienes 2.1 hijos por mujer, se empieza a ir disminuyendo tu población año con año, ¿no? Y eso ya está sucediendo. La gran mayoría de sus poblaciones tienen en promedio más de 45 años, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya no es una edad reproductiva sana. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros y en la gran mayoría de las situaciones no se puede tener hijos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Así, ¿quién va a proveer de este personal a las fábricas de la nueva cadena de suministros occidental? ¿No? Respuesta: inteligencia artificial es lo que buscan. Ignoran el problema demográfico porque se centrarán en la guerra cultural, no en la economía, lo que lo convierte en un idiota útil para la oligarquía. Nunca mencionan las transiciones de una economía especulativa impulsada por finanzas o una productiva. Esa es la locura malthusiana del mismo Club de Roma que dice rechazar, disfrazados de patriotismo. Rubio vende el mismo veneno de crecimiento cero de los globalistas. El destino de la humanidad es el descubrimiento, no la nostalgia. Pero Rubio, él no puede ver más allá del alambre de púas, porque para él no hay espacio para el intelecto creativo que trasciende a las tribus, ni reconocimiento de que el método científico o el genio musical no conocen fronteras. Para Rubio, Occidente es una tribu que hay que proteger, no una misión que hay que impulsar, ¿no? Nada más para que vean. Y hablando de esta gente, este pensamiento, ¿se acuerdan de Stevie Bannon, que es como el Alexander Dugin de Donald Trump y que pues ha fungido en muchos sentidos muy apegado con Epstein? Vean lo que se estaba. Bannon también dijo que ve a Jeffrey Epstein como un dios y él no bromeaba. En esto decía: mira, la divisa de Turquía la vamos a destruir. Perfecto. Stevie Bannon le decía: Bannon hammers good shorts, ¿no? Es decir, a shortear la moneda, a meterle cortos. ¿Para qué? Para que caiga el valor, ¿no? Y decía él, good shorts, de shorteos, pero good, Dios. Yo no me veo así a mí mismo, pero bueno, está bien. Y decía Stevie Bannon, yo sí, ¿no? I do. No, amigos, es que de verdad es esa, ustedes han visto, ¿no? Las cosas que siguen saliendo de todo ello. Ven acá, incluso uno de estos personajes, y que también el mismo Jeffrey Epstein pues, fue de los que impulsó, ¿no? Que le decía a este personaje que era el ex primer ministro del buque inundible y le decía: contáctate con él, es decir, con Peter Thiel, ¿no? Y este otro también, ¿quién era? Eran de esta jugada, ¿no? Del tema de Palantir y demás. Estos son los chicos que van a ser los siguientes, ¿no? Miren acá, J.D. Vance, el propietario Peter Thiel, ¿no? Porque Peter Thiel es el que le ha pagado, o sea, literalmente el producto de él es J.D. Vance, que es posiblemente el siguiente. Yo creo que va a ser Marco Rubio a cómo están las cosas. Mira, dice que Estados Unidos es como la Alemania del Weimar de la década de 1920. El liberalismo está agotado, la democracia, sea lo que sea, está agotada. Así que tenemos que empezar a hablar mucho más allá de la ventana de Overton. Ojo con esto. Porque hace rato también hablaba la presidenta, bueno, la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que el tema de que hay que saltarse esto, o sea, tienen que apresurarse porque es muy lenta la democracia para que se apruebe el esquema de una moneda digital en Europa, un sistema de pagos digital, obviamente todo ligado a tu identidad digital, ya sabemos para dónde va. Entonces, es parte del mismo pensamiento, esto de que la democracia ya no, que decía incluso Ursula von der Leyen en el día de ayer también en esto de la conferencia de seguridad de Múnich, es que esto de que es unánime la cuestión de la Unión Europea, no, tenemos que ir a una cuestión donde las mayorías, ¿no? Porque nos estamos deteniendo y tenemos que, si atacan a uno, atacan a todos y todos tenemos que estar listos para la guerra. Para 2027 lo que quieren es meter a Ucrania dentro de la Unión Europea. Y es lo mismo literalmente que si estuviese en la OTAN con esta medida que decía ya.
Entonces, si se toman estas medidas, como dicen, pues no va a importar que Hungría diga que no. Lo que queremos es que sea por la mayoría, ¿no? Pues imagínense, que o sea, ya se descaró completamente Occidente. Y sí estamos en un entorno, amigos, donde si tú no estás viendo que van a venir, o sea, los lobos ya se quitaron la piel de oveja, siempre lo han sido, nunca dejaron de serlo, por mucho que tuvieran la piel de oveja, amigos, pero seguían y siguen siendo lobos. Hoy se la están quitando y a la democracia, sea lo que sea, está agotada. Así que tenemos que empezar a hablar mucho más allá de la ventana de Overton. Rayos, literalmente se está poniendo del lado del señor del bigotito para justificarse. Ojo, porque también hablando de esto, ¿qué decía Hillary Clinton en esta conferencia de seguridad de Múnich? También hablaba del tema de esto de las fronteras abiertas, la migración y esto, que hay que frenarlo porque esto causa cuestiones muy malas y no sé qué. O sea, se está volviendo un entorno como allá. Y esto era precisamente lo que ellos intentaban vender a los alemanes, que Weimar era demasiado liberal, que necesitaban un liderazgo fuerte para salvarla de la degeneración. Y para que esto quede clarísimo, Thiel lo hace en una charla para promocionar al filósofo alemán Carl Schmitt, miembro destacado de aquel partido del bigotito. No puedo enfatizar lo suficiente que este psicópata gobernase al país si no protegemos estas elecciones, ¿no? ¿Y qué opciones tienen en Estados Unidos? Ustedes ya saben, demócratas, republicanos, al fin y al cabo va siendo parte de lo mismo. Y al giro de Hillary Clinton, que es así, ¿no? Un personaje principal dentro de los demócratas, y que diga eso, es decir, van encaminados a ello. Cuidado, ¿cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Miren lo que dice. Sé que no estamos en un mundo cíclico, pero hay ciertos paralelos en Estados Unidos en los 2020 con la Alemania de 2020, de 1920, donde ya está desgastado el liberalismo o lo que se supone que es la democracia o esto que signifique. Ya también se desgastó, ya se agotó. Y también, ¿sabes? Tenemos que hacer algunas preguntas fuera de la ventana de Overton, ¿no, amigos? Ya se han descarado. Este es otro, ¿no? Este da más miedo también. Pues, o sea, literal un psicópata, ¿no? Que le dicen, oye, ¿tú crees que se debe de salvar a la humanidad? Y el tipo se tardaba en contestar, ¿no? O sea, y él quería contestar así, pero se trababa. Dijo que él estaba pues literalmente construyendo la venida del anticristo. O sea, las cosas loquísimas, ¿no? Y este tipo parece que siempre está elevado. Alex Karp de Palantir es un psicópata desquiciado. No debería de estar ni cerca del poder. Me encanta la idea de conseguir, es lo que decía él, un dron y rociar con orina ligeramente mezclada con la sustancia que tanto debe Donald Trump, por la cual está haciendo la guerra en América Latina. Dice a los analistas que intentaron estafarnos, ¿no? O sea, que nos quisieron torcer, ¿no? Y siempre se está como que meneando así como si fuera si tuviera algo del Rabbi Shmuley adentro, ¿no? Pero el propósito más alto para mí es que esta nación sea toda la punta del poder en el mundo. No, o sea, amigos, está completamente loco. Durante siglos los imperios occidentales se expandieron y dominaron al mundo, pero en 1945 se paró por culpa de comunistas y luchas anticoloniales. Los colonos trajeron civilización a América. Queremos volver hacia Europa, que envió barcos para traer la civilización. Vean aquí. Por 5 siglos antes de la Segunda Guerra Mundial, Occidente se expandió. Sus misionarios, sus peregrinos, soldados, exploradores salieron de las costas para cruzar océanos, establecer nuevos continentes, construir vastos imperios extendiéndose por todo el mundo. Pero para 1945, por primera vez desde la era del Colón, se estuvo contrayendo. Los grandes imperios occidentales habían entrado en un declive terminal, acelerado por estos revolucionarios comunistas sin alma y por levantamientos anticoloniales. Ojo con esto,
Porque precisamente el prefacio que hace AMLO en los libros de texto es un prefacio anticolonial. ¿Qué es lo que está él diciendo con todo esto? Ya ven por dónde va, o sea, y por qué fue al más alto nivel esto de sacar a Max Arriaga y cambiar los libros de texto. O sea, así como Delcy Rodríguez, así está Claudia Sheinbaum, pudiese entenderse. Ojalá que no. E incluso hasta este Jesús Escobar está así como que ojalá que no, ¿no? Pero pues es que todo huele, amigos. Yo no sé ustedes. Todo huele. Entonces ahora, muchos llegaron a creer que la era del dominio occidental había llegado a su fin y que nuestro futuro estaba destinado a ser un eco tenue y débil de nuestro pasado. Nuestra historia comenzaba con un explorador italiano cuya aventura en el gran desconocido para descubrir el nuevo mundo trajo el cristianismo a América. Se convirtió en la leyenda que definió la imaginación de nuestra nación. Nuestras primeras colonias fueron construidas por los primeros colonos, de los cuales no solo les debemos nuestros lenguajes, sino nuestros sistemas, vean todos, sino los sistemas políticos y legales, todos vitoreando esto, ¿no? Porque sí, claro, es su legado. Pero lo turbio en todo es la cuestión, recuperemos eso, pónganse a trabajar en qué, en armamentos, en todo, ¿para qué? Para reconquistar al mundo, a colonizarlo una vez más. Vean los amigos, son los lobos que se han quitado ya el disfraz de oveja. Queremos hacerlo juntos con ustedes. Una Europa que se orgullezca de su historia y una Europa que tenga el espíritu de la creación y la libertad, que había enviado barcos a los mares desconocidos y que dio luz a nuestra civilización, ¿no? Y la cuestión, oye, maestro, a ver, ¿cómo machacaron a gran cantidad de poblaciones, ¿no? Los menos malos fueron los españoles, pero los demás, ¿qué hicieron los belgas, los holandeses? O sea, amigos, y dicen, no, que el comunismo es lo peor del mundo y que no sé qué. Ay, Dios mío. Cuando ves la historia de verdad, ¿no? Al fin y al cabo, como dicen, war never changes. La guerra nunca cambia. Y es la guerra del más fuerte. Son 20 minutos, obviamente no se los voy a dar porque pues obviamente no lo van a querer ver, pero pues es parte de ello, ¿no? Eso eran puntos importantes sobre ello, ¿no? O sea, miren, pueden acumular riqueza, miren, el nostálgico himno de Rubio de estos 5 siglos de imperialismo occidental borra quienes pagaron el precio. Pueblos indígenas aniquilados, africanos esclavizados, sociedades colonizadas desmanteladas para que Europa y Estados Unidos pudiesen acumular riqueza, ¿no? De ahí viene, ¿no? El tema, pues, de la acumulación originaria, amigos. La riqueza de las naciones. Así, los misioneros, los peregrinos, los soldados, los exploradores, él decía, que idealizaba también fueron agentes de robo de estas tierras, conversiones forzadas, eliminaciones en masa. Ustedes vieron esta película de DiCaprio donde se lo tuerce un oso casi, ¿no? Y que está en aquel momento de esas Américas. Vean, ¿cómo se llamaba? Se me va el nombre, creo que fue por la que ganó el Oscar, sí fue esa. Y ahí vean más o menos cómo es. Digo, hay un sinfín de películas que retratan a ese Estados Unidos, ¿no? American Primeval, una serie en Netflix, se la recomiendo muchísimo, también bien es. Mira, tratar esa época como un logro de la civilización en lugar de la cúspide del sufrimiento humano organizado revela la cosmovisión que anima a la nueva administración de Donald Trump, la dominación disfrazada de destino, porque hoy esta misma lógica se está manifestando en las fronteras del imperio. Las eliminaciones en masa en Gaza, el Congo, Sudán han demostrado cuán prescindibles ya se vuelven las poblaciones enteras una vez relegadas a la periferia de un orden imperial en desmoronamiento, porque ya, o sea, si no hacen esto una vez más, no hay manera. Ya el declive poblacional que tienen en contexto de su población originaria blanca, que ellos es lo que quieren volver a impulsar, y lo que quieren son cosas muy fuertes, ¿no? Decían, necesitamos una solución, decía Hillary Clinton. ¿Y se acuerdan cuál fue la última solución que decían
en Alemania. Bueno, mientras que los estados centrales se están esforzando por mantener a la hegemonía, quienes se encuentran al margen se ven abandonados a su suerte, a la inanición, al rocío democrático o a la masacre. Rubio, a quienes los críticos llamaban despectivamente como narco rubio, ¿no? El gusano rubio, por las controvertidas acusaciones sobre las redes de bad hombres en Miami, personifican esta hipocresía, porque mientras que el aparato de inteligencia de Estados Unidos a instancias de presidentes de Estados Unidos llevan mucho tiempo facilitando o instrumentalizando a los bad hombres a través de milicias de derecha en Latinoamérica, Rubio orquestó este secuestro del presidente en ejercicio de Venezuela bajo la bandera de narcoterrorismo y simultáneamente defiende medidas cada vez más severas contra Cuba que funcionan como un bloqueo despiadado, limitando el acceso a hospitales, escuelas y alimentos en un país que ya está asediado. Esto no es promoción de la democracia, es un crimen de lesa humanidad. La invitación de Rubio a Europa para volver a caminar juntos es por lo tanto escalofriante. Señala un proyecto de colonialismo renovado, dirigido por la élite de Trump y los multimillonarios al servicio de inteligencia y de Epstein, ¿no? O sea, todo lo que está saliendo ahorita, amigos, al final es lo que dijeron, ¿no? El buque inundible ya mostró todo lo que es capaz de hacer y nadie hace nada. Pues están mostrando los archivos y ¿qué va a hacer la gente al final, no? Miren, ¿por qué la gente no ve la verdad? Yuri Bezmenov, 1939 al 93, fue un informante de la KGB, experto en desinformación que desertó a Canadá. Es más conocido por sus conferencias que describen cómo los gobiernos usan la propaganda con sus ciudadanos. La exposición a información auténtica ya no importa, ¿no? Vean, ¿qué ha pasado ahorita? Y es donde dices, oye, ahí está todo. Y en México, ¿qué se está haciendo para ir por todos los que estuvieron involucrados ahí? Todos callados. Una persona que está desmoralizada es incapaz de acceder a información auténtica. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Han visto lo de los Terians? ¿Cómo se está expandiendo como si fuera, híjole, así, fuego sobre hierba seca? Amigos, es increíble. Y eso es, y se los digo, el día de ayer yo dije, esperaba que la gente estuviera comentando sobre, pues, los temas que estamos hablando. No, todos están, Terians esto, Terians lo otro, ¿no? Es increíble, amigos, pero les lavaron el cerebro. Vean, los hechos no les van a decir nada aunque les muestren información con pruebas auténticas de documentos y fotos que se negarán a creerlo. ¿Qué está pasando, no? Esa es la tragedia de la situación de la desmoralización. Y una vez que la moral de la gente ha sido degradada, la educación se convertirá en adoctrinamiento. El entretenimiento se convertirá en hipnotismo. ¿Qué estamos hablando? Que vamos a hablar ahorita del tema educativo, que vamos a hablar ahorita de la situación, ¿no? Porque esto del entretenimiento, ¿no? Como el caso de Claudia Sheinbaum con Salma Hayek, el cine mexicano, la escuela mexicana, vean, los criminales se conviertan en líderes, ¿no? El tema de Don Barredora y vaya, las mentiras se convierten en verdad, ¿no? Amigos, ¿qué está pasando? Y esto corre el riesgo de acelerar el conflicto global, ¿no? Amigos, ahí está. Miren lo que hablaba de China. Por ejemplo, los Estados Unidos, tú mencionaste China como ejemplo, ¿ok? Nosotros tenemos relaciones y comercio con China. Y estas situaciones nos están complicando. ¿Por qué? Porque China es un país muy grande, tiene más de 1,000 millones de personas, es la segunda economía más grande del planeta, tienen armas nucleares. Sería una locura. Así que es una locura no tener relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, ¿por qué lo dice, no? Vi una Scott Bessent la semana pasada arrepentido y tratando de decir, uy, tenemos que volver a tener relaciones comerciales con China y no sé qué. Ahora, dos países grandes como estos, tenemos diferencias, absolutamente que sí. Y algunas de estas diferencias son cosas que hemos hablado bastante francamente, profunda y repetidamente, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren, no? Porque al fin y al cabo todo esto de la guerra es contra ellos. ¿Por qué, amigos? Porque efectivamente ya lo sobrepasaron en todos los sentidos, principalmente tecnológicos, ¿no? Vean eso. O sea, ya muchas de las fábricas que están en China
están automatizadas. Celulares, vehículos eléctricos, ya no necesitan gente. Miren, las fábricas chinas pueden fabricar un coche en 77 segundos con robots que realizan un trabajo a una escala que Estados Unidos ya no puede igualar ahora mismo. Trump habla de aranceles como si fuese un interruptor mágico que va a obligar a Estados Unidos a rehacer las cosas. Fíjense en la automatización de este tipo de planta. Incluso con aranceles, Estados Unidos tardaría décadas siendo realista, 40 años en reconstruir esta base industrial y la capacidad de construcción de maquinaria necesaria para poder producir a este nivel de robótica a escala. Y luego acumular suficiente volumen para poder obtener verdaderas economías a escala. ¿Y para qué exactamente? Porque los coches estadounidenses apenas tienen mercado fuera de Estados Unidos. Mientras tanto, China construye para el mundo. En cuanto al resto del planeta que observa las fantasías arancelarias de Estados Unidos, al mundo le importa un bledo, ¿no? Así que amigos, nada más para que vayan